Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto, primer día de la semana. ¡Wow! Es impresionante este tiempo. Estamos muy contentos el día de hoy tenerlos aquí. Gracias a TV Mundo Perú, a el señor Cambio Social, Partido Político Democrático, a nuestro señor presidente Carlos Guevara Estela, quien siempre está con nosotros también, dándonos esta oportunidad de estar el día de hoy acá. El que le habla es Paola Monroy. Y Harold Reaño, estamos con Creciendo con la Familia, ¿no es cierto, Pau? Creciendo con la Familia está el día de hoy con ustedes. En vivo, o sea, de hecho estamos muy contentos porque estamos iniciando semana y estamos con todos estos temas que esperamos siempre nosotros agregar valor, y eso es nuestra finalidad, y que también puedan ir conociendo las diferentes actividades que tenemos como seres humanos y que nos ayudan también a poder reconocer qué fallamos, qué nos pueden ayudar, datos, y estamos con los padres, lo hacemos con los hijos y estamos viendo toda esta parte del entorno, ¿no es cierto? Y otras actividades más. Así que suscríbete, toca la campanita y comenta aquí en TV Mundo Perú a través de YouTube y este canal de gran bendición para todos ustedes. Vamos a ver el día de hoy un tema espectacular, ¿bien? Y un tema del que se habla mucho. Bien, sí, porque hay tantas cosas que se hablan sobre este tipo de temas que tienen que ver con nuestros comportamientos humanos y que definitivamente también van a sacar a aflorar varias condiciones y algunos comportamientos también físicos, algunas reacciones, y cómo también nos vamos a dejar llevar, si es que nos dominamos, nos dejamos dominar por ellas o simplemente sabemos también cómo poder controlarlas, ¿no es cierto, Pau? Así es. Y ese tema el día de hoy son las emociones, y vas a ver ahí en pantalla las emociones. De hecho, cuando hablamos, Pau, de emociones, el día de hoy vamos a centrarnos básicamente, hay dos grupos grandes, ¿no es cierto?, que sabemos que son las emociones. Un grupo que tiene que ver con la parte biológica, bien, que son las emociones biológicas, que son las que vamos a ver el día de hoy, y también hay las emociones sociales, ¿ok? Que básicamente, ¿qué es la diferencia uno de otro? La biológica básicamente tiene que ver con tus reacciones de manera personal ante situaciones, y la social tiene que ver básicamente ahora con cómo afecta el entorno a ti, o sea, otras personas, un colectivo, ¿no? Circunstancias que ocurren a tu alrededor. Entonces, el día de hoy vamos a estar básicamente trabajando este punto. Entonces, Pau, de hecho, va a poder compartirles ahí en la lámina número 2, ¿no es cierto, Pau? La definición de las emociones. Vamos a hablar acerca de las emociones, bien. Definición: disposiciones funcionales para generar cambios de posiciones de un segmento o en total de un organismo que se identifica como desplazamiento en relación con el entorno. Eso es nuestra definición acerca de lo que es las emociones. Bueno, ustedes, como Harold nos ha comentado el día de hoy, pues las emociones biológicas bien parten de nosotros, cómo reaccionamos frente a situaciones y sobre todo cómo el cuerpo reacciona frente a una emoción, ¿no? Muchas veces, bueno, cuando hablamos de emociones, empieza a afectarnos la parte emocional, pero empieza a exteriorizarse sudando las manos, con alguna taquicardia, ¿no? Con alguna ansiedad que a veces se va dando, ¿no? Dependiendo cuál sea una de ellas, que ahora las vas a conocer, dices, pero ¿y cuáles son? Y yo quiero saber, espérate un ratito, bien, tranquilo. Yo sé que estás con tu cafecito, así que anda disfrutando esta mañanita, bien, que estamos acá juntos contigo dando todos estos temas, así que vamos viendo esto, Pau, de la parte justamente de las emociones. Hablaba, Pau, las reacciones que tenemos nosotros ya corporalmente. O sea, hay unas conductas que hay, ¿no es cierto, Pau? Entonces, cuando suceden algunas cosas, vamos a ir refiriéndonos a ello, ¿no es cierto, Pau? Claro, claro que sí. Cuando empiezan a tener este tipo de conductas, como les decía, esas manifestaciones, entonces estamos hablando sobre unos movimientos estereotipados, ¿no? Cuando hablamos de manifestaciones, movimientos estereotipados de un tipo de emoción, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes tú un tipo de ira, ¿no? Cómo empieza a manifestarse, ¿no? Exactamente. ¿Cómo es tu cuida? Bueno, empiezas a sentir que algo te sube, empiezas a tener una voz muy alta, empiezas a fruncir ciertas partes de tu cuerpo, ¿no? E incluso aceleraciones, algunas personas le empieza a arder el estómago, entonces empezamos a tener ciertos problemas estereotipados, ¿no? Y bueno, como les dije, las emociones son disfunciones funcionales para poder generar cambios de posición en posibles identificar algunas estructuras responsables, ¿no? Vamos a identificar
qué fue lo que afectó, qué es lo que le afectó al cuerpo, ¿no? Por eso le llamamos estructuras responsables. En ese momento es como que tú estás tranquilo, ¿no? Estás, por ejemplo, viajando en el bus, pero de repente hubo una frenada así con todo en seco, incluso la rueda salió humo. Y a veces la gente se viene, ¿no? Hay todo un movimiento, pues, porque es un cambio brusco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Hay diferentes reacciones. Hay gente que se puede molestar, hay gente que se puede asustar, ¿no? Hay gente que va a comenzar a ver algunos cambios, se van a poner atentos, ¿no? Y eso todo tiene que ver con cómo están procesados las emociones en el cuerpo. Entonces, quiero ver que veas algo a continuación, es una información importante porque nosotros tenemos en el cerebro un órgano que se llama la amígdala, y eso cuando nosotros pasamos por emociones, esa parte la procesa. Este órgano sirve para procesar todas esas emociones que tenemos. Entonces, ahí es un sector grande donde hay bastantes estructuras y tú vas a ver que todas estas se encuentran involucrados. Entonces, se considera básicamente pues la amígdala sería como un núcleo central de todas estas emociones, y de hecho uno puede darse cuenta de que hay como 10 núcleos que están asociados básicamente a estos tipos a esta amígdala, y también de hecho hay como una serie de 3 grupos grandes, bien, que tienen que ver con las reacciones que hay corporales, bien, que son informaciones médicas bastante importantes que tú puedes tener, porque de hecho tú estás atento al olfato. O sea, imagínate, estás pasando por la calle y de pronto comienzas a oler, reconoces que hay un olor a quemado, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿No? Tú te vas viendo que por la calle, una vez pasamos con Pau por una avenida principal de Lima, y de pronto vimos que había una pollería que en la chimenea estaba saliendo bastante humo, ¿no es cierto? Pero bastante, era bien denso, ¿no es cierto? Y era de noche. Bien, era como fácil las 8 de la noche, ¿no? Que todavía había gente ahí, había un paradero cerca, un área comercial, y hubo bastante humo, ¿no? Por la chimenea, y de pronto comenzó a salir fuego por la chimenea, pues, ¿no? Entonces la gente estaba con sus celulares, otros estaban como que, oye, ¿qué pasará, no? Y la gente obviamente comenzó a salir del restaurante, pues, ¿no? Porque se estaban, pues, teniendo esa reacción. O sea, huele a quemado, ¿y qué es lo que haces? O sea, lo primero es pensar, oye, yo me tengo que poner a salvo, ¿no? Entonces despierta esa parte de una emoción, y eso requiere, por ejemplo, lo has adquirido ¿por dónde? Por el olfato. De repente no has estado mirando qué pasó, pero sí lo puedes oler, bien. Otra cosa también que sucede es que tú comienzas a tener cambios en tu mente. Hay ciertos bloqueos, por ejemplo, en discusiones. La gente, como decía Pau, de repente tú estás con la cabeza así cargada, ya no quieres escuchar. Otra gente, ¿qué hace? Se retrae, ¿no? Entonces hay diferentes posiciones para las emociones, ¿no? Así es. Todas ellas tienen que ver. Entonces es importante que nosotros nos demos cuenta de que las emociones son situaciones que también nosotros sí podemos controlarlas, pero tenemos que saber primeramente cómo podemos actuar ante estas situaciones. Hay gente, por ejemplo, que sucede algún sismo o algo y se aterran. Hay gente que está muy tranquila y está muy atento con cómo vio, ¿no? Porque de repente antes hizo una práctica de cómo salir, por ejemplo, de esa circunstancia, ¿no es cierto? Entonces ya tiene su mochila, ¿no? de emergencia, sabe cómo moverse porque por acá hay vidrios o por acá sabe que hay una situación, entonces están más con calma. De repente, obviamente es una situación que nadie espera, es así improviso, pero sabes cómo reaccionar y no dejas que eso te neutralice, ¿no? Como que te paraliza. Hay personas que se paralizan, ¿no es cierto? Otras buscan un refugio. Entonces, uno va viendo cómo reacciona ante una situación en donde hay definitivamente cosas de peligro, o hay una situación tal vez que requiera ese mover emocional en ti, y cambian esas partes. Por eso Pau hablaba de esos movimientos estereotipados que a veces tiene. Hay gente que está temblando,
Hay gente que, ¿cómo se llama?, está con los ojos muy atentos, ¿no? O la circulación comienza a cambiar también en el torrente sanguíneo. Entonces tenemos que estar atentos básicamente a ello. Así que, bueno, quitando un poco esa información que vamos a estar ya entrando básicamente a ver cuáles serían las primeras que vamos a estar revisando, lo importante de esto es que tú sepas cómo que nosotros tenemos en el cuerpo, o sea, que no es una cuestión solamente de que, mira, es que tú eres emocional, ¿no? Pero es parte de nuestro cuerpo y de nuestro organismo y tiene que ver mucho con nuestro sistema nervioso. Así es. Está muy involucrado con ello. Claro, claro que sí. Y qué importante, como tú decías, Harold, que nosotros tenemos que saber cómo reaccionar frente a una situación, pero cuando tenemos una información, ¿no? Y qué importante también es poder conocernos, ¿no? Exactamente. Para poder saber cómo reaccionar. Cómo reaccionamos entre ellas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, cuando hay algunas que son tal vez más como presentes porque hay actividades básicamente que lo van a llevar hacia eso, ¿no? En otras como que no hay muchos otros cambios como de repente tan disfuncionales, ¿no? Son menores, pero también hay cosas que nacen porque definitivamente son emociones y tienen que ver en la reacción corporal. Se con el tiempo también, exactamente, ¿no? Dependiendo cómo hemos estado listos para las situaciones que se han ido presentando, ¿no? Entonces, Pau, cuéntanos un poco cuáles serían esas emociones. Bien, ahí vas a ver en la siguiente, bien, para que puedas detectar. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre ellas. Las emociones biológicas, exacto. Bueno, tenemos el miedo, ¿no? La ira, la alegría, la tristeza. Son emociones biológicas, cómo nosotros sentimos y cómo lo manifestamos también, ¿no? Exacto. Cómo manifiestas tú tu miedo, ¿no? Exacto. Cómo manifestamos frente a algo que te pueda dar miedo, que es también parte de nosotros biológicamente, como una alerta en nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Que te dice, oye, pero espérate, ten cuidado, ¿no? Sí. El miedo, cómo se manifiesta en ti, ¿no? Pero también, pues, este miedo también tiene que ver con las emociones que hayas ido teniendo y cómo los has ido enfrentando. Si te falta a ti alguna información es bueno porque de esa manera los miedos no se elevan tanto y no te llegan a una fobia. Igual que con la parte de la ira, ¿no? No llegas a un iracundo. Que están básicamente controlados, ¿no? Claro, cuando no lo controlas que no se vayan a los extremos. Exacto, y ya se vuelve como una enfermedad, ¿no? Claro, es algo ya, digamos que... alteraciones, ¿no? Sí, es algo que se vuelve incontrolable, ¿no? Entonces ya eso definitivamente va a tener repercusiones ya en las sustancias del cuerpo, ¿no? Y de hecho, ¿qué es lo que pasaría, no? Claro. Ya tendrías que tener otro tipo de ayuda, ¿no? Ya no tanto una ayuda psicológica, ¿no? Sino ya una ayuda psiquiátrica, ¿no? Claro. Entonces, que obviamente, ¿no? A veces la gente tiene un poco esto como pensando de que está mal, porque te hablan psiquiatra y tú lo primero que dices es que estás loco y no, o sea, olvídalo, ¿no? O sea, es como el médico de las emociones. Entonces, obviamente, es para que puedas ir y pueda regular lo que sea alterado. Entonces, dentro de ello, cuando hablamos de estos 4 emociones biológicas, las vimos en la primera, en la presentación, ¿no? Había una serie de personas, digamos, ¿no? En la lámina de presentación que tú veías con diferentes puntos de reacciones, ¿no? Sí. Podemos poner, Luchito, la número 1, por bien, favor. Y vas a ver que, perdón, en pantalla hay diferentes expresiones, ¿no? Tenemos el miedo, ahí alguien que está tapándose el rostro, tenemos la ira, alguien que está reflejando como un fastidio, alguien que está triste, ¿no? Un poco como cruzando los brazos echados, y vemos un padre ahí que está alegre con su hijo, ¿no? Ver a su hijo y compartir. Entonces notamos que cada uno de ellos se nota, o sea, cuando tú los ves visualmente, te das cuenta que hay algo, ¿no? Que está sucediendo. O sea, ¿por qué hay esa reacción física, ¿no es cierto? Eso tiene que ver mucho con las emociones. Entonces, las emociones no son solamente una cuestión que tiene que ver con el empoderamiento, ¿no? No tiene que ver solamente con hablar de consejos para mejorar solamente una parte superficial de la vida sin conocerte a ti, ¿no? Entonces, es importante que puedas también adquirir conocimiento sobre el empoderamiento, sobre el conocer cómo tú puedes reaccionar, pensar de una manera positiva y todo ello. Eso está fantástico.
Pero si no has todavía trabajado en tus emociones y solamente has leído esa literatura y ese trabajo es como un trabajo casi de un cuartito que ha iniciado, entonces tienes que trabajar sobre tus emociones también y es conocerse, ¿bien? Y hay literatura sobre las emociones bastante importante, ¿bien? Y otras definitivamente las puedes trabajar con alguien especializado que te pueda ayudar a poder restablecerte corporalmente, ¿no es cierto, Pau? Porque tenemos nosotros el taller y los servicios de sanidad de heridas. Así es. Bueno, una de las cosas es que tenemos que tener en cuenta de que nosotros tenemos 4 emociones bien marcadas biológicas. O sea, tenemos derecho a molestarnos, a sentir ira. Miedo. Tenemos también la parte de la alegría, la tristeza, el miedo, que también es parte, como les dije, una reacción de poder cuidarnos. El cuerpo es un mecanismo de defensa prácticamente del cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos estas 4 emociones que manejamos, pero si sabemos que tienen que ver mucho con mi personalidad, tienen que ver mucho con mi carácter, con mi forma de ser o con las experiencias vividas, entonces ahí nosotros nos vamos a dar cuenta qué pasó, si es que hubo una alteración y si hubo algo ya que no lo puedo controlar. Por eso a veces escucho que dicen, oye, pero no me puedo controlar, dicen, ¿no? Claro. Entonces es porque ya hay algo que no está bien. Claro, hay algunas situaciones que van yendo hacia otras que van siendo un poco más difíciles. Por ejemplo, en el caso del miedo, de repente tú tienes un tanto de miedo, entonces hay que ir venciendo qué es lo que tienes el miedo, ¿no? Hay miedos, hay diferentes tipos de circunstancias. Hay personas que le tienen miedo a las arañas, hay miedo a la oscuridad, ¿no? Hay miedos a las arañas, a la oscuridad. Hay miedo, por ejemplo, hablar en público, a estar solos, por ejemplo, o hablar en público, ¿no? Entonces, eso se puede ir corrigiendo, ¿bien? O sea, no vayas a pensar de que es algo como que yo soy así y no, déjame así. No, o sea, sí se puede cambiar, pero hay que saber también estar como que alertas a qué es lo que me trae miedo y también obviamente hablar con la persona especializada que te va a poder ayudar a salir. Entonces acá nosotros te ofrecemos la posibilidad de poder restablecer esa parte emocional y que tú puedas estar equilibrado y entrar en ese proceso ya, ¿no?, de restablecimiento que es tan importante. Entonces el miedo definitivamente hay algo de lo que quería hablar sobre ello brevemente, es que el miedo siempre produce algo en el cuerpo. Son como si fueran 2 tipos de respuestas. Uno es de hecho la huida, porque genera como una gran cantidad de presión en ti, ¿no?, que te permite como que pensar en que, oye, yo me tengo que salir de ahí, tengo que tener un movimiento, ¿no?, para escapar. ¿Por qué? De repente tú estás viendo que, no sé, se está abriendo o hay un techo de repente que está ya a punto de desplomarse, pues, ¿no? Entonces justo tú estabas pasando por un lado de ahí y viste que algo se comenzó a desprender. Entonces no es como que te vas a quedar ahí, pues estamos en vivo, ¿no? Aquí, eso, ¿no? Porque de repente tú no tienes ese tipo de habilidad, no lo has desarrollado. Entonces estás con eso, no es, hasta los periodistas se van de ahí, o sea, porque es peligro, ¿me entiendes? Entonces tú cuando estás ahí, estás mirando y dices, oye, yo, ¿cómo se llama? Para evitar que me caiga algo, ¿qué es lo que voy a hacer? No me quedo parado, me tengo que desplazar. Entonces lo que pasa es, comienzo a tener la huida, ¿no? Y la huida es una reacción que existe dentro de este tipo de comportamiento, del miedo, ¿bien? ¿Por qué? Nos vamos del peligro. O sea, cuando hay un conejo que está aterrado, igual lo va a hacer. O sea, va a ir corriendo, ¿no? Es como que le llamarías, es lo que en los animales se conoce como el instinto, ¿no? Claro, de supervivencia dentro de situaciones que van a estar dentro de ello. Entonces, puede ser que sea condicionado, ¿bien? O que sea incondicionado, ¿ok? Entonces, otro de las circunstancias que pasan son con la ira, ¿no? ¿Qué pasa con la ira, no? ¿Has conocido, Pau, personas con la ira? Uy, sí. Y muchos, por el estrés que muchas veces vivimos, no se controlan tanto que pueden decir o hacer cosas, ¿no? Sí. Y que dice, esa persona se está yendo al extremo, pero no se da cuenta porque le maneja la emoción. Exactamente. ¿No? Como que hay algo que lo está gobernando, ¿no? Y como que se pierde dentro de ello. Entonces, cuando hablamos, de hecho, de la ira, es algo importante porque la ira, de hecho, activa algo, ¿no? Activa, por ejemplo, una emoción, un sentimiento que es la frustración. Entonces, la ira viene con la rabia, ¿no?
Y cuando estás con rabia o por algo que de repente no te pareció, una persona que esté en un punto de vista totalmente diferente al tuyo y tú no sabes cómo reaccionar, estás así con la rabia, ¡ay, pero por qué no es así! Y te pones que ya, pues, ¿no? Te transformas, ¿no? Sí, claro. Pero de una reacción totalmente mal, o de repente estás con ira, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pasa ese sentido dentro que es la frustración. Y la frustración definitivamente es algo que también que uno puede salir de ello, o sea, Sí, puedes sí. llegar a dominar. Entonces la ira la puedes ir apaciguando, es un proceso también en el cual nos podemos ir restableciendo para tener esos cambios. Así es, tenemos que ver que si nosotros en realidad no podemos todavía, nos hemos dado cuenta, conociéndonos, de que hay ciertas emociones que nos gobiernan, entonces hay que buscar ayuda. Definitivamente. Para que de esa manera no nos lleve a cosas peores, ¿no? Así Porque pueden es. llevar a un problema mayor. Entonces, yo sí les recomiendo de que sean tratados a tiempo, ¿no? Así No es. esperemos que lleguemos un poco al límite. ¿Cuál es el límite? Llegar a medicaciones. Ya cuando ya las cosas están mucho más fuertes. Exactamente. Y ya necesita de un O médico, de repente ¿no? también las personas pueden o generar, digamos, algún tipo de tragedia, ¿no? Entonces hay que también tener, o sea, tener cuidado ya de atacar a alguien, dañar a Así alguien es. físicamente, ¿no? Tienes que ir a que te o ayuden. emocionalmente, ¿no? Ahora, y para cuando esto- hablamos de la tristeza, ¿no? La tristeza, de hecho, siempre genera eso en nosotros, que es como el sentido de afiliación, ¿no? O sea, tú, Sí. por ejemplo, cuando uno tiene tristeza, lo que haces es, oye, una de las cosas que haces es esa necesidad, por ejemplo, de pertenecer a un grupo, lo que trae en esa persona y lo que transmite es como que, oye, la gente va a despertar esa afiliación, entonces van a querer venir y que van a querer abrazar, te van a querer consolar, porque tú te ves triste, no estás así como la figura, la chica estaba así, ¿no? Entonces ve ahí, está pasando de repente su hermana, puede pasar su mamá, puede estar en un salón de clase o en una cancha o en cualquier lugar, pero está con la tristeza. Entonces, ¿qué produce ver a una persona triste? Otra va a venir y va a poder entender, Consolarte, ¿no? ¿no? Y consolar, va a tener esa empatía de consolar a esa persona, y dentro de hecho esa parte humana que tenemos va a ayudar también a poder, si estás triste, también te puede contagiar, ¿no? Y decir, llevar la tristeza también con ella, ¿no? O sea, que te pueda apoyar con la tristeza, ¿no es cierto? Entonces es como un sentimiento de empatía que ocurre dentro de ello en la parte de las emociones. Eso la gente lo capta, ¿no? Y la otra es la alegría, pues, Pau, o sea, la alegría es algo que definitivamente está relacionado siempre la alegría está relacionada con aspectos positivos, Así es. ¿no es cierto? Es difícil que tú estés, por ejemplo, de mala onda y estés alegre. O sea, pensando de manera negativa y estés alegre. Así es. Estoy alegre, pero hablo cosas La negativas. O coherencia. sea, Claro. eso no es estable dentro Así del es. organismo, ¿no es cierto? Es muy importante lo que nos cuenta acá Harold, y es cierto de que nuestras emociones pues tienen más que nada lo que tú comentas, Harold, lo veo también que está muy ligado al pensamiento, ¿no? Los pensamientos también están ligados aquí. Y las emociones, como ya vimos, son importantes que las podamos controlar. Es importante que nos demos cuenta cómo somos, nos conozcamos, cómo reaccionamos frente a una situación. Y si sabemos que no podemos detenernos, buscar ayuda. Entonces la alegría también, dentro de lo que Pau Igual. iba a contar también, Pau, la alegría también produce algo en nosotros, ¿no? Cuando estás alegre y ¿qué es lo que hace la gente que te rodea? También la gente, bueno, tú le transmites felicidad y la gente también te busca porque Exactamente, también la atraes porque también buscan eso y como Exactamente. que les enciendes esa alegría también. Entonces a ellos, nos damos ¿no? cuenta que de lo que hemos estado hablando, mira, algo que te puedes llevar y en lo cual te puede favorecer, porque estamos ya concluyendo este cierre del programa, es algo importante. Entonces hay emociones que provocan huida, ¿no? Y también lo mismo sucede en las personas. O sea, cuando ven a alguien que está con ira,
la gente, ¿qué es lo que hace? La gente no te va a buscar, te va a decir, oye, mira, pásame un poco de tu ira, ¿no? O sea, porque no quieren estar con ella. Entonces, no, como que alejan, igual que el miedo, ¿no? El miedo también aleja. Y las otras que acercan son básicamente la tristeza y también la alegría, ¿no es cierto? Entonces también son emociones que acercan. Bien, Pau, vamos a estar viendo algo especial, ¿no es cierto? El día miércoles. Sí. Bueno, nosotros el día miércoles vamos a trabajar lo que es el liderazgo, vamos a hablar sobre esos temas que también nos involucra cómo nosotros nos movemos frente a los demás. Vamos a hablar sobre la tenacidad, Paulita, ese día. Va a ser súper buenísimo. Ese día vamos a hablar de cosas que nos va a ayudar a seguir desarrollándonos. Ajá. Así que queremos agradecer también el día de hoy. Nos vemos entonces y decirles también que nos puedes buscar a nosotros en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en TikTok. Actualmente estoy haciendo un reto, también búscame, estoy haciendo un reto sobre lo que es cambios de hábitos. ¿En dónde estás haciendo, Pau, el reto? En el TikTok, en el Instagram, también en el Facebook. Entonces, te digo de que es muy importante también empezar cuando queremos nosotros buscar un cambio en nosotros, y es que tú ves que necesitas ese cambio de poder manejar mejor tus emociones. Entonces búscalo y empieza, ¿no? Y empieza, no mañana, no el otro mes, no, empieza ya el hoy, ¿no? Fantástico. Queremos agradecer a Cambio Social, el partido político democrático fundado por los empresarios de Gamarra, y a Carlos Guevara Estela como presidente. Así que también queremos agradecer el día de hoy a toda la producción, bien, a Luchito TV Mundo, y no te olvides de suscribirte, comentar y tocar la campanita, ¿no es cierto, Pau? Acá en TV Mundo hay una programación fantástica, así que estate atento a todos los temas que hay, tanto de la actualidad y temas que te puedan ayudar con la salud y con la familia. Va a estar extraordinario, así que atento aquí a YouTube, a la programación de TV Mundo Perú, y nos estamos viendo el miércoles con nuestro tema sobre la tenacidad, Paola. Perfecto. Así que nos vemos entonces. Dios les guarde, nos vemos. Hasta el miércoles, chao, chao.